Bueno, para este bloque vamos a recibir a Gabriel Kirichi, que es el actual director nacional de educación del MEC. Es profesor de historia en el IPA, con diplomado en historia económica. Se desempeñó como profesor asistente en la FIC y como profesor en el CFE, si no digo mal. Sí. Y además coordinó publicaciones sobre historia contemporánea y la relación Uruguay-Argentina. Colaboraba en su momento con No Toquen Nada, con unas grandes columnas de historia. Así como también escribió varios artículos, tanto en La Diaria como en Semanario de Derecha. Mañana en particular va a estar presentando un libro que se llama 200 años del nacimiento de Uruguay, la provincia que se hizo país, a las 18:30 en el Espacio Colabora. Y bueno, vamos a aprovechar, obviamente que lo tenemos en su rol de director de educación, y vamos a preguntarle, ya te adelanto Gabriel, vamos a preguntar algunas cosas sobre tu nuevo rol institucional, la relación con la inteligencia artificial en la educación, y también cómo piensan encarar este tema de los bicentenarios que se nos vienen. Pero bueno, aprovechando obviamente que esta semana pasó el aniversario por el natalicio de Artigas, lo invitamos principalmente por este tema. Así que vamos a hablar sobre la figura del prócer oriental, el ideario y la herencia política que impregna hasta hoy en la red uruguaya. Así que bueno, bienvenido Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contento de reincidir. Hace tiempo que no he venido igual, pero nos debemos todavía planificar algo de federalismo y historia. Y solo quiero agregar, pero no por corregir, que me parece siempre importante, también sigo siendo profe en la FIC, porque muy bien. Porque una de las cosas que conversamos cuando se dio la posibilidad también de asumir este rol con Yamandú fue de no dejar de dar clase. Intenté mantener el grupo del IPA, pero era muy difícil por unos temas de cómo dejar en reserva el cargo. Claro. Las transiciones tienen algunos elementos para la educación muy nocivas en lo administrativo, ¿no? Porque asumís el 1 de marzo, pero a su vez empiezan las clases, y también soy profe de secundaria. Así que tuve clases hasta el año pasado en secundaria. Claro. A lo Alberto Fernández dando clases ahí también mientras. No seas muf. Digo, no, qué mufa, eso es horrible. No, ahora no hacemos nada del federalismo, suspendido. No, claro. Yo no sé por qué hablas con esta gente. Claro, no, porque además igual, así son. El curso de la FIC es, la verdad que bueno, es precioso. Hace muchos años que lo damos con Mónica Marona, Antonio Pereira, que hacemos también cine, historia del siglo XX. Bueno, está también ahora porque bueno se incorporó Matías Borba y también bueno estaba Emma Zaffaroni, y bueno tuvimos la verdad que un trabajo riquísimo. Entonces también mantenerlo con los chiquilines que empiezan en la FIC está bueno, y es una posibilidad es como un despeje seguir dando clases en el sentido más lindo, claro, ¿no? Y es como ahí una cosa para estar tocando la realidad bastante cotidianamente y no estar despegado en esto del delirio de los informes. No, y siempre está bueno también como cuando despejás la mente, que se te ocurren ideas para el otro, que estabas también ocupado, viste que siempre como despejar ayuda para seguir el proceso creativo por otros lados. Siempre está bueno. Gabriel, quería una pregunta para hacerte desde que empezamos, una pregunta medio falopa, pero te la hago igual. El hecho de que el 19 de junio sea el día del natalicio de Artigas y al mismo tiempo festejemos el Día de los Abuelos, ¿es como simbólicamente estamos interpretando a Artigas como el abuelo de la patria? ¿Es eso? Bueno, no está mal. ¿Hay algo de eso? O sea, no me parece mal el padre de la patria no es. La relación que estás haciendo vos. Creo que el Día del Abuelo se festeja hace muy poco en realidad. No tiene... En comparación a Artigas creo que sí. O sea, bueno, pero... Al menos de que soy niño, seguro. Claro, vos sos más joven, pero yo cuando más o menos tenía tu edad, por ejemplo, el Día del Abuelo era una cosa, para los que estaban en el Piñero del Campo, alguna nota, pero no estaba el Día del Abuelo instituido, como ahora. A mí me tocó, bueno, mis hijos tuvieron la idea de ir con mis viejos al Parque Central, que había un recorrido para los abuelos, y vimos a los campeones del mundo del 70 y del 80 y del 88. Hay una cosa como que, en parte también Artigas, vos fíjate que su despliegue político ya fue de un hombre grande. Artigas, cuando arranca la revolución, tenía 50 y pico. Claro. ¿No? Y él y fue igual, era muy joven en muchas cosas, don José, pero igual después, claro, el Uruguay en sí mismo no es parte del proyecto Artigas, es como una parte en parte, ¿no? Ese para conversarlo también. Entonces también es una figura, en cierto sentido, comillas, ¿no?, veterana, y claro, no es un líder de 20 y pocos años haciendo, no es Alejandro Magno conquistando. Claro, entonces bueno, no sé si está tan mal el Día del Abuelo con Artigas, no creo que esté tan mal. También somos un país con una tasa vegetativa, que yo creo que eso es positivo, es esperanza de vida, ¿no? Claro. Igual no te mueras. Lo otro que digo que igual también me parece interesante es cómo en realidad en Uruguay tenemos que empezar también a cultivar una cosa, creo que más linda, de revalorizar las otras etapas de la vida,
¿no? Que eso me parece que hay filosofías en otras culturas, ¿no? Donde muchas veces acá se ha visto como un exceso de adolescentización, aunque Claro. después se critica a pila de las adolescencias y no se invierte en adolescencia como se debería en la educación, que es una de las luchas que vamos a dar en lo presupuestal. Qué suerte también, que ¿no? vino el director de educación Porque para merecen poder más hablar de las esto. adolescencias, pero también en la sociedad consumista, sobre todo del último tramo del siglo XX, en Occidente y comienzo del siglo XXI, hubo un culto a la adolescentización que nos llevó a perder, por ejemplo, cierta valorización de los roles, de las etapas mayores de la vida, o de los, no por volver a la idea de los sabios de la tribu, pero por ejemplo, a mí me pasaba, estudiando culturas como la de la India, la de la China, también el valor de los abuelos, ¿no? En muchas cosas, incluso ayudando en estas nuevas formas de diseño entre comillas familiar. Sí, 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 las claro. abuelas y los abuelos muchas veces cumplen tantos roles que está bueno que Sí, se incorpore y que no se deje de perder la idea de que también los abuelos pueden ser revolucionarios, porque Artigas fue un gran revolucionario, no un viejito que no hizo nada. Lo viejo funciona. Bueno, Lo viejo funciona, Juan, lo viejo funciona. Sí funcionan los viejos, eso es lo raro, pero no importa. Pasa que ahí es un tema de interpretación. qué linda serie, igual, qué linda serie. Diego, ¿te considerás respondido? Sí, Perfecto. Pará, pero hagámosle la pregunta del chat. Si Además tenemos Artigas la- es el abuelo, ¿quién sería el padre para vos de la patria? El pueblo artiguista. Tenés que cerrar el Pero es estadio. histórica, es verdad. Está bien, dato en opinión. Es dato en opinión, si quieren desarrollamos un poquito ahora. No, Está en el no, libro. espectacular. Bueno, antes, buen copate. para dar de contexto, antes hace pocos días sacó Presidencia, un video hecho con inteligencia artificial que la verdad que me pareció que estaba bueno como para arrancar, para dar contexto. No sé si Dani nos puede hacer el favor ahí de ponerlo. Fíjate cualquier cosa para poder escucharlo. Lo debe haber visto millones de veces. Sí, lo habrá visto millones de veces, pero... Estuve en la- Dice que lo tendría que haber aprobado. Sí, 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 sí. 1964. Todavía no estaba completa la muralla. Su abuelo fue uno de los fundadores de la ciudad y firmó la primera alianza con los nativos minuanes. De joven, disfrutaba de la vida en la chacra de Sauce, al tiempo que iba a clases con los franciscanos, junto a Damaso Antonio Larrañaga, que luego sería sacerdote. José Gervasio Artigas Pascual vivió entre el agro y la ciudad, con muchos amigos y amores. Las autoridades lo buscaban por grandes arreos y contrabandos de cuero, yerba y tabaco. En 1797 se presentó al indulto y pasó a ser blandengue de la frontera. En 1811 inició la Revolución Rural y Federal. Fue nombrado jefe de los orientales en asambleas, pero él prefería que le llamaran Don José. Fue en octubre cuando lideró la Redota y se sumaron orientales de todas partes. Fueron pueblo reunido y armado. En las instrucciones del año 13 estableció derechos y libertades y propuso erradicar el despotismo militar y el centralismo. 2 años después repartió tierras y las mejores fueron para las mujeres, los libertos y las personas antes discriminadas. Soñó la unidad americana y dirigió la Liga de los Pueblos Libres junto a las provincias del Litoral y Misiones e integró a los indígenas al gobierno. Para 1820, la invasión portuguesa, con complicidad porteña y de la élite montevideana, derrotaba al paisano rebelde más igualitario que el Río de la Plata vio nacer. El 5 de septiembre de ese año, cruzó el río Paraná, rumbo al Paraguay. Vivió retirado de la acción política hasta septiembre de 1850, cuando muere. Su legado, sus banderas y sus ideas siguen en nosotros. La pregunta obligada es, pues está el MEC ahí, está el loguito del MEC. ¿Tuviste algo que ver con el guión de ese video? Bueno, se trabajó en equipo. La verdad que es una producción, a mí me gusta mucho. La oportunidad también, esto de empezar a tratar de generar como contenidos históricos con cuidado. Hay un trabajo que viene siendo entre la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Presidencia y una parte de comunicación de Presidencia. Entonces, lo que estábamos tratando de hacer era generar, a partir del trabajo sobre cuadros históricos, porque en realidad lo que hay de inteligencia artificial, aparte de una productora que lo ha hecho con muchísimo cuidado, Está muy cuidada la imagen. y ha ido evolucionando, porque primero hicimos con los 33 Sí. y el tema del desembarco fue una primera experiencia, después otro con la batalla de las piedras. Entonces la idea era, bueno, sobre los cuadros que hay, las imágenes que tenemos, no básicamente pictóricas, no tanto ir a esculturas, eso porque ya es más complejo, tratar de construir
viste, es como si fuera el tráiler de la película. De la película, ¿no? De la total. vida artística. Bueno, pequeñas escenas que trazaran, ¿no? Bueno, elementos que nos parecían como los más importantes de la biografía político-cultural de Artigas, Claro. ¿no? Entonces, bueno, ahí fuimos armando el guión, intercambiamos también con, porque en paralelo, porque también esto de la inteligencia artificial ha generado una conversación que es importante tenerla, no hay como un esnovismo con esto, porque hay una producción cuidada, desde el guión no es escrito por el chat GPT, ¿no? No, claro. No, pero a veces se puede creer, ¿viste? O que no estaría mal tampoco. No está mal la aclaración igual, es verdad. Pero, está mal. Sí, pero lo que sí. hicimos fue en paralelo un documental que también se puede ver, que además tiene una linda tradición. Bueno, incluso, viste, hoy conversábamos, yo trabajé muchos años en No Tocan Nada, hace muchos años, a partir de diferentes cosas, pero porque el rostro de Artigas vieron que es todo un tema. Sí. Ahí aparece. Salió bueno, también hace unos días. el Artigas niño, vieron que es increíble verlo Es así, ¿no? increíble. Entonces, y atrás la Rañaga, porque la Rañaga eran compañeros incluso de banco, que ahí, bueno, Buenísimo. podía ser un día que llegó tarde Artigas, que era medio. No, pero por ejemplo, con el rostro de Artigas, me acuerdo cuando estábamos en No Toquen Nada, se había hecho, en ese momento Ariadna Iras era la directora del Museo Histórico, y fue una muestra, pero se volvió libro, se llama Un simple ciudadano José Artigas, con todas las representaciones que han habido de Artigas. No solo la única, que es la única en vida, que es la de Mercé, que es una representación de carácter policial, porque en realidad de Mercé lo fue a retratar con la lógica que tenían en algunos círculos científicos, de que los rasgos de la cara te permitían saber si la persona era brillante o era un ladrón, ¿no? Y él lo pinta como... Lombrosiano. Exacto, era Lombrosiano. Y él lo pinta como ejemplo del salvaje. Artigas fue... Entonces, ¿qué pasa? Muchos dicen, bueno, el retrato de Artigas de Blanes no es el verdadero. Dice, bueno, ojo, Blanes hizo un estudio muy importante, hasta con descendientes y con retratos, para tratar de elaborar distintos retratos de Artigas, ¿no? Y no era Lombrosiano, estaba tratando de crear el héroe cara, popular, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay muchos trabajos que nosotros lo que hicimos fue, para este caso, en paralelo al trabajo de audiovisual, con la inteligencia artificial en movimiento, hacer un documental con historiadores, incluso con el director actual, Andrés Áspiros, con Ariadna Islas, con De Masi, y con Laura Malosetti, que es una especialista en la pintura de Blanes. Laura ahora es una genia, trabajó muchos años en Buenos Aires en la UBA sobre historia del arte, y ahora es directora del Taranco. Entonces, ¿qué pasa? En paralelo a ese estudio historiográfico y la búsqueda de las imágenes, y bueno, después lo que es increíble, los motorcitos de inteligencia artificial, cuando le dan movimiento, crean cosas que a veces se van de las manos. Entonces íbamos como, a partir de lo que nos pasaba, corrigiendo. Una curaduría, claro, digamos. Y al mismo tiempo, digamos, la narrativa, que en este caso la hizo Josefina Trías, tratar de darle una narrativa que no fuera una narrativa excesivamente como de rito patrio oficialista. Menos solemnidad. Claro, una cuestión que fuera cercana, ¿no? Y que también tuviera una voz femenina, porque nos venía pasando que todos los relatos también y todas las acciones, la historia política generalmente ha tenido un relato y un protagonismo masculino. Y acá había cosas como para sumar, y creo que quedó bien. Obviamente que hay muchas cosas a corregir, son productos de 2 minutos. En este caso podríamos haberlo hecho más grande. Incluso, yo le cuento un detalle, ¿no? Pero es porque son cosas que a uno le pasan también. Hay la escena, al principio vieron que dice su abuelo, porque el abuelo de Artigas fue de los fundadores, ¿no?, de Montevideo. Eso lo aprendimos el año pasado en otro trabajo con lo de los 300 años. Entonces, el tema es que los que vinieron a Montevideo se establecieron acá, y los minuanes, que eran los que dominaban la zona, no les gustó nada. No. Montevideo estaba uno allá, y en un momento, pero aparte, unos chacareros portugueses vinculados mataron a un pibe minuán, mataron a un adolescente, y los minuanes empezaron a saquear las estancias, las chacras de afuera, ¿no? Entonces, Zavala mandó un ejército, los minuanes le dieron una paliza al ejército, salieron rajando como 90 y no sé qué, y asolaron la ciudad, y el abuelo de Artigas era como vamos a llamarle el alguacil de la ciudad, no el sheriff. Le dijeron, bueno, que venga el sheriff, no sé el nombre que tendría, ¿no? No, se lo llevan 15 días a vivir con ellos. Y él vuelve y van al cabildo, que era la casa del único que tenía una casa de piedra, y los caciques minuanes agarran la mano de cada cabildán, se la ponen en el pecho en símbolo de paz, y Artigas eso que yo te lo cuento, ¿viste? Imagínate poder hacerlo con inteligencia artificial la próxima vez. No, una locura. Y ahí yo lo que he conversado con mucha gente, con mucho cuidado, podemos, en las celebraciones del Bicentenario también va a haber espacio para actuación, para producción fílmica y para también escénica. La idea ahora, probablemente el 25 en Florida, hagamos un evento
coordinando con la Intendencia de Florida y todo, donde haya otras expresiones. Estos fueron como puntuales para poder hacer estas narrativas que también creo que tienen la ventaja de que pueden circular rápidamente, pueden tener una buena calidad visual, está cuidado en términos de que no hay ningún disparate histórico y no hay un uso de la historia para un fin de queremos decir esto del gobierno. Bueno, es la historia de Artigas, con una perspectiva latinoamericana propia de, bueno, somos herederos del artiguismo, esto que es un tipo de campo y de ciudad como verdaderamente lo fue, intercultural, porque también Artigas fue eso, ¿no? Bueno, creo que nos quedó realmente, uno aportó como ideas, ¿no? Les quedó, digamos, hasta cierra muy bien, ¿no? Es un tráiler total, o sea, vería la peli. Da ganas para hacer más. Total, da ganas para hacer más y se pueden complementar diferentes formas de comunicación. Nosotros cortos también. Sí. Nosotros hicimos también un esfuerzo de producción enorme y armamos unas imágenes también con inteligencia inspirados en los cuadros de Blanes. A ver si nos ayuda la producción. Me toca en el corazón. Yo tengo acá a Luisito haciendo el gol. Ahí está Luisito. Luisito Artigas. Después, este no quedó tan bien. Parece más un coso de Star Wars. Total. ¿Qué es eso? Eso en teoría es Tabaré. Obi-Wan Vázquez. Es muy bueno. El que viene está un poquito mejor, me parece. A ver. Ahí está. Pero es chacarero más que a caballo, claro. Pepe, ¿no? Y después, la otra también fue un esfuerzo enorme. Esta para mí es la mejor de todas. La Nati Oreiro. Pensé que era Lali. ¿Cómo quedó? Yo le veo poco, te soy las lentes. No, igual. Yo les digo que la más firme es la de Luis Suárez, porque el 19 de junio fue que le hice los goles a los ingleses. Está espectacular, ese dato me lo he olvidado. Tremendo. Qué lindo, igual que te iba a decir que se pueda actuar también con acá como actor defendiendo mi oficio con personas reales también. Me gusta para que sea teatro, para que gire, digo, hay muchas cosas lindas para hacer también. Bueno, ahí solo un adelanto que da para muchas cosas. Ahí, ¿no? La calle Pau. Pero claro, da más doctoral. Lo hicieron colorado, Eso para. No, está bien. Yo le dije, mira, usá el vestuario artiguista. Vestuario artiguista. La hicieron con la bandera de Uruguay, tiene sentido. Y sí, claro, ahí. Bueno, es una combinación. Bueno, vieron que, por ejemplo, también está bueno en el. Ahí está. Ahí sí es Artigas ya. Sí. Vos sabés que cuando. Claro, Artigas pasa, porque Artigas era contrabando, como todos los habitantes de esta frontera, claro, agrario alocada, era muy productiva y de mucho intercambio. En un momento se hace un indulto, ¿no?, por parte de la corona para empezar a tener el regimiento de Blandengues, es fruto de eso, ¿no? De empezar legalizar los narcos sería como. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Yo no dije eso. No te vayas tan lejos, no te vayas a este extremo. Es tipo hacer un indulto para que vengan las inversiones extranjeras a Uruguay, por ejemplo, esos 60.000 millones de dólares. Un TLC. No, ya usted dice cualquier cosa. No, el indulto era porque era la gente que conocía la frontera. Claro. ¿No? Entonces, y también le permitía, es un poco como la historia del abuelo, negociar y frenar, a veces perseguir a los que, siendo también grupos de frontera, no solo indígenas, también estaban los esclavos libertos, grupos de brasileños. De alguna manera, ¿no? alguna organización. La gente de las misiones. Y Artigas era un gran conocedor de eso, entonces se vuelve también, termina siendo capitán de Blandengues, pero mantiene todos los vínculos anteriores, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial empezó a crear algunas cositas con los colores que no son, o sea, eso es también interesante. El regimiento de Blandengues tiene los mismos colores que puedan ser los colores federales. Y empiezan a aparecer como vestuarios. Hubo un trabajo muy cuidado también de que el vestuario fuera bastante histórico, ¿no? Los paisajes. Siempre hay cosas que, bueno, en algún momento nos aparecían, claro, unas palmeras que parecía del Caribe, ¿no? O polvo en una pradera que parecía el lejano oeste. Bueno, esas cosas no todas las puedes corregir, pero bueno, se va puliendo y me parece que es creo que es un aporte para también que se dé esto de que los feriados, porque muchas veces a mí me pasaba como profe de historia que iba a los medios, che, ¿por qué se festeja esto este día? Y no sé qué. Bueno, en general creo que todos ahora estamos hablando de cosas que hizo Artigas, también gracias a esto, ¿no? Bien. ¿Vos, Diego, querías preguntar algo? Si no, sobre este tema, no. Bien. No, me interesaba más que nada. Hay una columna muy buena de 2017 de No Toquen Nada, donde explicás justamente esta revolución rural alocada del artiguismo. Es largo, obviamente, el tema y podríamos estar millones de años hablando, o al menos yo, que me gusta mucho, es un tema que me gusta mucho. Pero, digamos, si tengo que pensar en la herencia artiguista, ¿a vos qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Bueno, yo creo que la herencia artiguista, un poco esa respuesta que la di como de ping-pong fue, ¿no? El pueblo artiguista es el que creó la independencia del Uruguay. Yo creo que la herencia artiguista tiene como una combinación de haber
no por idea de Artigas, me parece que desde la idea al revés de el conductor conducido, que creo que es una expresión muy linda que terminó sintetizando José Pedro Barrán. Artigas en su momento fue, en cierto sentido, ¿no?, una síntesis, o uno podría decir una encarnación de una forma de convivencia de las mayorías rurales que vivían en esta región. Cuando uno dice rurales, eran rurales y urbanas, porque Montevideo era una agrociudad. Siempre digo, Montevideo no era una ciudad-puerto en el sentido clásico como una capital virreinal. Es decir, todos los cabildantes, Artigas, su abuelo, tenían chacra y estancia. Claro. O sea, había algo de comercio, se había habilitado un poco terriblemente, ¿no?, el tráfico de esclavos a fines de la colonia, ¿no? Pero el comercio centralizado estaba en Buenos Aires. Montevideo incluso tenía la parte militar de lo portuario. Claro. ¿No? Entonces, este mundo rural, agrario, también ganadero, de frontera, era muy diverso. También había, los paisanos eran gauchos y gauchas, ¿no? Los esclavos libertos que bajaban desde el norte de Brasil, los indios misioneros de la vuelta. Bueno, en algún momento, sobre todo ahí en las asambleas de 1811, ¿no?, se empiezan a sentir como parte integrante de una misma comunidad, ¿no? Sí, vos podés vivir en un mismo territorio, pero son barrios aislados o distintos pueblos, ¿no? Sí, y cuando se da la redota, ¿no?, que aparte ahí lo eligen, jefe, no es un dato menor, empieza a venir gente de otros pueblos, del Durazno, de Melo, se viene también porque está la invasión brasileña, y ahí se genera porque la redota es un acuerdo entre Buenos Aires y la redota Brasil, yo creo que a veces como... está mal contada. La redota, lo que ocurre es, estaban sitiando Montevideo después de la batalla de las Piedras, y en Montevideo, donde estaba la capital de lo que quedaba del virreinato español, Montevideo estaba bloqueando con apoyo portugués, porque recordemos que Portugal tenía los monarcas acá, estaba bloqueando el puerto de Buenos Aires. Entonces se llega a un acuerdo y Montevideo le pide a Buenos Aires que levante el sitio de tierra a cambio de levantar el bloqueo. Bloquear el puerto. Exacto. Entonces hay Buenos Aires que no puede derrotar a Montevideo, pero que ya ganó, le dice a Artigas, porque la Junta de Buenos Aires era la que movía la revolución. Nosotros estamos hermanados con Buenos Aires. En eso a veces se ha contado como, porque ojo con el cuento nacionalista post. No, claro. Buenos Aires le dice, don José Artigas Capitán, ya le habían subido el grado por el tema de la batalla de las Piedras. Sí. Andate a gobernar Yapeyú. Yapeyú era la estancia que estaba al norte, que era una zona también con mucha población venida de las misiones. Corriendo. ¿No? Claro, y que está del otro lado, cruzando el Salto. Andá a gobernar ahí para rearmar el ejército y todo eso. Y vos llevate las tropas. La situación acá, claro, digamos. Lo que pasa es que mucha gente de acá lo que siente es, lo mandan a nuestro jefe militar al norte y los portugueses estaban invadiendo, decían que en nombre de Carlota Joaquina, que era la hermana de Felipe. Claro, todas estas historias son fascinantes, los aburro con esto. No, porque claro, el rey todos peleaban por Fernando VII, que era un rey que había dejado preso a Napoleón. Y la hermana del rey era la esposa del rey de Portugal, que estaba acá en el rey. Entonces decía, entonces yo le cuido los dominios. Entonces me quedo con la provincia. Claro. Entonces están invadiendo los portugueses y ahí la gente, ¿qué hace? Hacen las asambleas y dicen, no estamos de acuerdo con lo que dijo Buenos Aires, queremos decidir nosotros. Y Artigas dice, está bien, pero yo tengo que seguir, voy para allá. Pero nosotros a vos te elegimos como jefe. Bueno, Artigas también lo promovió, yo les agradezco, pero yo tengo que ir igual para allá, si no tenemos... Te acompañamos. También te acompañamos, ¿por qué? Porque vamos juntos y somos su ejército y nos defendemos de los portugueses. Claro. Entonces, claro, la redota, la película es hermosa, yo siempre la recomiendo. Sí, tiene una cosa también de... Fíjate que la población andaba en el entorno de los 30.000 habitantes y hace un censo. Era muchísima población para esa época. Llegan a censar casi 10.000 personas. O sea que un montón de gente acompañó, otra no llegó a ser censada. El censo es fascinante, el documento ese, ¿no? Entonces, claro, pero volviendo a la pregunta, ¿no? Lo que queda de toda esa experiencia, porque después fueron surgiendo las ideas de la revolución, la igualdad, la soberanía particular de los pueblos, la idea de ciudadanos, ¿no? Eso que dice gran influencia del liberalismo norteamericano. Claro, ¿no? ahí no solo, también hay parte del liberalismo, yo te diría, de la ilustración española, ¿no? De la discusión también. Hay mucha influencia de los sacerdotes, muchos sacerdotes eran revolucionarios, ¿no? Que tenían hay una ilustración. Sacerdotes misioneros, decimos. No, por ejemplo, no en el caso, la Rañaga apoyó un tiempo, después se fue, pero sobre todo Monterroso, ¿no? Las universidades acá en América. España había puesto universidades, ¿no? Así Portugal. Las universidades también, claro, circulaban ideas muy fuertes. También hay influencias de lo que había sido la experiencia de Tupac Amaru. Claro, ¿no? A Artigas le decían Tupamaro por eso, ¿no? Que era una mezcla de recuperar la independencia de los habitantes de América con las nuevas ideas, porque Tupac Amaru también era fascinante. Bueno, la logia Lautaro es por el Lautaro el mapuche. San Martín tiene esa idea también. Entonces, yo lo que creo que el legado artiguista, porque además cuando gobernó, tuvo, digamos, una aplicación, no fue en términos así, lo digo muy rápido, ¿no? Pero puro discurso, digamos, en la campaña, después, no, cuando gobernó,
Es decir, se aplicó las instrucciones del año 13 con, eran todos ciudadanos, los indígenas, los pueblos elegían sus habitantes ellos, incluso con pueblos que otros líderes, la experiencia de Andresito, Corrientes y es fascinante, porque antes esclavizaban a los indios, los criollos, los liberan y eligen ellos sus gobernantes, ¿no? Lo mismo con el reparto de tierra, que, mirá, cruzo cosas, pero con el video pasó una cosa muy graciosa. Mirá, dos cosas que digo graciosas, porque también hay que conversar sobre esto, ¿no? Pero sí, por supuesto. el video arranca diciendo en la Montevideo colonial. Entonces algunos decían, feministas, no sé qué, el lenguaje zurdo, ¿por qué ponen la? ¿No? Entonces, porque es la ciudad, se le decía la Montevideo, la Buenos Aires, ¿no? Esa es la cosa. Está. Pero después, cuando se habla del reglamento, ahí se cuenta, dice, primero se reparte para las mujeres y luego para los sectores discriminados. Incluso yo lo escuché por ahí también, hay gente que piensa que la frase que los más infelices sean los más privilegiados fue como un consejo de vida de Artigas, que los más infelices sean los más... No. Aplicación práctica una distribución de riqueza. Es que en el reglamento está escrito que las tierras se repartirán con la prevención de que los más infelices serán los más privilegiados. Entonces, no es un en contra de los privilegios, es que todos tengan privilegios, a favor de los privilegios de los desposeídos. Entonces, ¿qué pasa? Las más desposeídas serán las viudas de quienes se habían estado participando de la revolución. Entonces, primero, porque esto también es interesante, las tierras que se reparten son las mejores. Porque eran las que habían abandonado los españoles que tenían tierra con título. Y eran mejores en un sentido que estaban cerca de las aguadas, donde se arrinconaba más ganado, más cerca de los mercados de salida de los cueros, ¿no? Entonces, si se hace una lista entre personas, yo, primero una viuda, segundo, un negro libre. Tercero, un mulato. Cuarto, un mestizo. Y después un indio. Último, un criollo. No era discursivo. Entonces esa cuestión, yo creo que en Uruguay... No podía ser Artigas, ¿y ahora qué pasa? Bueno, pará. No, yo creo que esa cuestión de concebir el gobierno con clave de justicia social y de igualdad ciudadana liberal, que también esto me parece que en esta época es re interesante. El liberalismo es una ideología de acogida y de hermandad entre las personas. No es de un liberalismo autoritario, lo más loco que hay, que ocurre en estas épocas extrañas, ¿no? Que ellos mismos no se dicen liberales, se dicen libertarios, que una pobre eran los anarco-libertarios, que eran, ¿no? Una cosa que querían una transformación también ecuménica. Artigas sería libertario bajo los términos tradicionales. No, yo creo que Artigas es una mezcla, en parte en el guión tratamos de ponerlo, ¿no? Me parece que es el paisano rebelde igualitario, más honesto que tuvo el Río de la Plata, ¿no? Sí. Porque aparte Artigas tiene un componente de honestidad en la cosa pública y de preocupación por la felicidad. Artigas tocaba en los bailes, como es el que tiene fuelle, yo soy horrible para los instrumentos. Claro, entonces y él hacía la fiesta y él organizó las fiestas más. Era un tipazo al final. Era muy simpático. Feminista, el primer promovió la biblioteca. Era miembro de Desembarco. Ya, esto es lo que nos pasa. No, lo que él hacía, por ejemplo, él promovió la Biblioteca Nacional. ¿No? Lo mismo hacía San Martín. Hay una cosa por ejemplo, en el reglamento de comercio le quita todos los impuestos a los artículos de ciencia, libros, máquinas, para promover la cultura. Entonces, hay una cuestión ahí muy interesante que yo creo que, por eso digo que estos son datos, ¿no? Cuando obviamente genera contradicciones, muchos problemas con la élite porteña, ni que hablar con el imperio portugués, ¿no? Y también con la élite montevideana, hay contradicciones, ¿no? Por eso a veces hay que medir después, también es un buen ejemplo para estudiar cuánto se puede, no hacer consolidadas las transformaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que es derrotado el artiguismo por diferentes factores, cuando viene el periodo de construcción de la independencia del Uruguay, que es un poco lo del libro que vamos a presentar mañana, ¿no? En el espacio Colabora. Ahí colabora, sí. Vos sabés que hay un cónsul inglés, se llama Samuel Hood, que se escribe con Ponson y con el ministro inglés Canning, que eran como los que estaban siguiendo qué pasaba acá en el Río de la Plata por la guerra entre Brasil y las Provincias Unidas, por la provincia cisplatina oriental, era eso lo que estaba en discusión. En un momento el cónsul dice, hay un problema acá, lo hice un poco asustado porque no voy a dar todos los detalles, pero en un momento se llega a un cierto acuerdo de paz que es un desastre en términos diplomáticos, porque le devuelven, después de haber ganado la guerra, y Ituzaingó le ganamos a Brasil en Brasil, ¿verdad? Como fue como Maracaná, el primer Maracaná, y además en Juncal le ganó el almirante Brown, otro internacional de la revolución irlandés, como Campbell, así unos genios. Almirante Brown es maravilloso. Le ganan la batalla, lo saca a los portugueses, a los brasileños del control del Río de la Plata. Entonces se le estaba ganando la guerra, pero el gobierno de Rivadavia,
por un tema interno también, porque Rivadavia era un unitario y había hecho una constitución centralista, y se estaban rebelando las provincias. Rivadavia quiere traer el ejército que ganó la guerra para derrotar a los federales. Entonces manda a negociar a Manuel García. Manuel García es un personaje es interesantísimo también, pero Manuel García había, en el 16 contra Artigas, había negociado un secreto que Brasil invadiera de vuelta nuestro territorio. Ahora era un sorete. No, pero era un representante del unitarismo porteño que quería sacarse encima el federalismo. Claro. ¡Un sorete! No podemos decir eso así en mi historia. No, Vos no es tan simple. yo no puedo avalarlo. Tengo un uno, profe, tengo un uno. No, es un personaje que mira, para no decir malas palabras, pero San Martín, cuando se entera de lo que hace García, manda una carta desde Europa diciendo el pueblo nuestro es muy moderado, deberían haberlo colgado en la plaza pública y se lo merecía este bribón. Pero fue más delicado San Martín. Pero para lo que le quería contar, García va por segunda vez a Río a negociar ahora con Pedro I la firma de la paz. Y habiéndole ganado las batallas y todo eso, urgido por traerse el ejército, acuerda devolverle la provincia a Brasil. Entonces eso termina siendo un desastre, porque ¿qué pasa? La gente de acá dice, bueno, pero estamos peleando juntos, nos devuelve. En Buenos Aires lo quieren matar a Rivadavia. Acá el gobierno gana los... Hay un descontrole. Pero el cónsul que está acá, yo le decía Jud, escribe muy preocupado porque dice, bueno, yo estuve mirando, se puede vivir en 3 bandos la población oriental. Están los que son cisplatinos, que quieren seguir con la universidad, que son pocos, pero que tienen mucho vínculo en el poder en Montevideo y algunos en el ejército. Están los que son federales, pero más vinculados al viejo vínculo con Rivadavia, que son de la élite. Y está la gran mayoría, que son los artiguistas, que son los partidarios de una unión, pero con un igualitarismo que sería muy peligroso porque sería una nueva revolución social. Él lo cuenta con miedo de que si no se firma una paz de vuelta, va a aparecer de vuelta el artiguismo, ¿no? Que bueno, también el artiguismo había sido muy como desmarcado por los propios dirigentes. Por ejemplo, Rivera, Lavalleja, no, nosotros no somos como Artigas, no somos anarquistas. Entonces, sí. Pero, ¿qué cuento? También, volviendo a la respuesta inicial, ¿no? En parte, yo creo que se termina laudando, bueno, que esta zona oriental, alocada y federal, tan igualitaria, compleja de gobernar, bueno, que se forme un gobierno autónomo. Muy izquierda, diría Mirta Legrand. Porque muy politizado. No, bueno, vos sabés que hay un análisis, esto no. Yo creo tiramos uno y te engancha 14. Ay, son tremendos. Pero no, pará, porque hay esto es interesante también. Hay un tema que nosotros hemos perdido de vista muchas veces. Hay un historiador argentino que es, bueno, fundador de toda una corriente de nueva historia política, es Tulio Alperín. Él estudia qué pasó con las formas de hacer la política a partir de la Revolución. Y él dice una cosa bien interesante, que tanto Entre Ríos como la provincia oriental, o nuestro territorio, por ser estas fronteras con poca institucionalidad permanente y sin tanta jerarquía estructurada de lo social, fueron las que dieron vida, además por su desarrollo económico ganadero y de caballada y para los ejércitos, a los proyectos más igualitarios y a la politización rural. Mirá. Porque en general nosotros tendemos a ver la política como desde los sectores, urbe. Claro, doctores, patricios, claro. Sí, los palacios. Que es la mirada más bonaerense, porteña. Bueno, si querés, o Montevideo. Yo siempre cuento que en otra cosa que hicimos con No Toque Nada, estuvo más, que fue cuando se cumplieron años, creo que eran 185 años, de la visita de Darwin, ¿no? Cuando Darwin viene en el 32. Y Darwin queda sorprendido cuando recorre el país de que toda la gente está interesada por la política y por votar, ¿no? Entonces, claro. Ese es un asunto bien interesante porque a veces perdemos de vista eso. Yo creo que con todas las contradicciones y las cosas que no se completaron, porque Artigas también era bastante cabezón, ¿no? Él estaba convencido que no podía ser la capital en Buenos Aires. Bueno, la historia de Don José ha demostrado que la capital es Buenos Aires. Pero bueno, porque él estaba en contra del centralismo y tenía una perspectiva. Él es muy querido, por ejemplo, en las provincias del litoral o en Misiones, ¿no? Pero por otro lado también creo que a nosotros nos quedó una cosa a continuar y pensar, es no dejar de tener un sentimiento de hermandad y pertenencia americana, pero también esa idea de cuidar la soberanía particular de los pueblos, que no es separarse, es respetar, digamos, el grado de que cada colectivo en su lugar donde vive también tenga capacidad de decisión y que no le impongan desde arriba. En el momento del heredero político más directo del artismo, entonces, por lo que entiendo, fue el Partido Nacional Blanco. Bueno, ahí hay una cosa interesante, ¿no? En esto de la politización de lo rural y...
Lo que pasa que... Solo quiero aclarar Sí, díganlo. que nos quedan 3 minutos. No hablamos nada de educación, hablamos solo de historia. Es muy lindo hablar de historia. No me escapé. No, yo me En el chat hay preguntas. El chat está picante. Pero yo quiero decir esto para charlar, porque es re interesante. Mira, es muy polémico capturar quién es heredero político de algo, porque además los líderes se desmarcaron de Artigas. Claro. Y eso hay cartas y todo, que muchos también cuando nos ponemos en hinchas, que no hay que hacerlo en historia, pero en hinchas de Artigas, decimos, bueno, pero Rivera y La Valleja, no, quizá La Valleja fue más consecuente, aunque La Valleja también se desmarcó. Ahora, en términos de popularidad rural politizada, el continuador inicial fue Rivera. Mira. Rivera era un tipo muy popular y gana las elecciones. Sí, claro. Después es Oribe. ¿No? Y lo que pasa es que la guerra grande ya es un cambio muy importante, en donde ahí sí la sensibilidad federal y de alguna manera de reunir lo americano con lo rural es más blanca porque lo colorado quedó reducido a la defensa de Montevideo, pero ya eso es otro proceso, ¿no? Claro, y al internacional, sí, a los franceses, italianos, todo eso. Bien. Hay preguntas de educación, vamos con las del chat. Antes de entrar en educación, yo preparé. Sí, yo me quedaría hablando millones de años, pero no. El programa termina oficialmente en 2 minutos. Así que va a demorar un poco más. Y además recuerden que además tenemos una sorpresita. No se vayan después de que dejemos a Gaby libre. Yo tengo 2 juegos, vas a tener que elegir uno. A ver. Uno es, te digo, frases de Artigas o frases hechas por ChatGPT y me tenés que decir cuál es cuál. Qué malo. Me gusta igual para citar. Me tenés que armar el top 5 frases de Artigas. Yo te voy diciendo de a una, vos no sabes cuál sigue y me las tenés que ir rankeando ahí en el top 5. Bueno, me gusta el primero, ya que estamos con la inteligencia artificial, que me golpee un poco, ¿no? Voy con la primera frase. Los jóvenes deben recibir un influjo favorable en su educación para que sean virtuosos y útiles a su país. ¿Lo dijo Don José o lo dijo ChatGPT? No, creo que lo dijo Don José. Correcto, lo dijo Don José, muy bien, bien. Un verdadero profesor de historia. Útiles y virtuosos. No, el tema de el tema de la virtud en el artiguismo es muy de la revolución también. La revolución no es romper todo, al revés, es generar educación, ¿no? Es decir, esto lo mismo con ser honestos, con la cosa pública y la felicidad pública. Que hay gente que no lo entiende, que es una frase artiguista. Sí. Y está re buena. Pero no les copa, yo creo que no la conocen. Yo creo que porque a veces el Artigas de bronce, cuando te acercás, era un crack, viejo. Era un tipazo. Cuando no tenga soldados, pelearé con perros cimarrones. Yo no sé si la dijo así, cuando no tenga soldados, pero bueno, lo próximo no es una frase. Él escribe a Lecor como devolviéndole, pero no me acuerdo si era literal. Igual está bien, hasta ahora viene acertando Gabriel. Tenemos el examen final del IPA después. Ya lo dijo Chate que me tengo Artigas, dale. La unión de los pueblos no es un deseo, es una necesidad frente a los tiranos y nuestra necesidad de justicia. Bien, muy artiguista esa frase. Yo creo que sí. ¿La dijo o no la dijo? Sí, yo creo que sí, pero no me perdí. Esta la dijo ChatGPT. Qué maldito chat. Bueno, pero es bueno el chat. Se hace bien, se tiró bien. Un chat artista. Muy politizado. Bien. Pero que él tiene, sí, claro. Voy con 2 más y cerramos esta parte artista. A ver. Unidos íntimamente, luchamos contra tiranos que intentan profanar nuestros más sagrados derechos. Bueno, ¿a quién se la dirigió? Porque claro, pasa que me falta el contexto, porque yo creo que, si fuera, cuando está el lío con que invadieron ahí los está la trampa también. No, y él le escribe a Pueyrredón, y Pueyrredón capaz que le está escribiendo a otro, va a decirle, che, ni los de Buenos Aires, que Pueyrredón era el director, y los brasileños están de vivo, capaz que ahí estamos, los tiranos podrían ser eso, pero suena artiguista. Fue chat, te la tenés que jugar. Yo creo que es de Artigas. Sí, es correcto. No, el contexto que tiene. 3-1. Aparte es literalmente todo el contexto es ahí, que acabas de decir. Sí. Y voy con la última. No heredamos la dignidad, la forjamos luchando cada día por nuestra provincia más justa y más libre. No, esa no, nunca la leí. No, esa era 100% ChatGPT. Gracias. No. Bastante bien, muy bien. Aplausos a la producción. Muy lindo la es muy lindo. No, y además, pensando en serio que también, creo que nosotros como docentes, el chat tenemos que usarlo también para hacer esto, curarlo, qué diría, ver en qué fuente se puede basar. Y hay una pregunta ahí del chat, capaz que Diego, no sé si la querés agarrar. Valentina justamente pregunta sobre el chat. Te hago la primera, lo que me parece más directa, hay otra pregunta más. ¿Qué van a hacer con los celulares en clase que contribuyen a las dificultades a socializar? Así la leí textualmente, pero me parece una pregunta muy interesante. Hay mucho que se está haciendo en Brasil, por ejemplo, los retiraron de los liceos 100%, ¿no? Sí, bueno, acá hay un tema para pensar con cuidado. Nos cambiamos el sombrero. No, claro, y yo creo que no hay una respuesta definitiva. Okay. Que esto no quiere decir, o sea, voy a también
entonar con el sentido más profundo de la lógica política de Yamandu, y es, a veces dar vueltas es gobernar, porque los temas no se resuelven así nomás. Podemos decir, no hay más celular, vamos a ver qué pasa en Brasil, qué pasa en los recreos, vamos a ver en el mejor sentido. Pero también podemos ver la forma de cómo tenemos asociado el celular a un buen dispositivo de Ceibal, y capaz que podemos usarlos con ciertos ritmos. Lo que precisamos es que los docentes puedan apropiarse de los tiempos para que las dinámicas de aula no estén cruzadas por esto de que no socializan por estar haciendo otra cosa en el celular. Claro. Pero no necesariamente la prohibición es un asunto que tiene que ser norma permanente. Por otro lado, también es para nosotros como sociedad pensar esto. ¿Cuánto tiempo? Y esto, bueno, hasta yo tengo discusiones en casa, las tenemos, ¿no? Es decir, ¿cuánto estamos con el celular? ¿Cuántas veces nos distraemos solos? Entonces después le exigimos que en el aula no tengan nada. Claro. ¿No? Y estamos todo el tiempo distraídos. Entonces, creo que hay que, mirá, siempre lo charlamos también con los Yo equipos, me tiro ¿no? a ver una ¿No? serie y me distraigo con el celular. Claro, hay gente que mira el partido de fútbol y está mirando el celular, pero también a mí me pasa en el celular. A mí me gusta a veces en el Twitter, es como comentario de cancha, porque empezás a charlar con algo, che, nos robaron, ¿no? También, sí. hay una parte que Es puede socializar ser, eso. que puede socializar. Sí, Entonces, claro. el tema es cómo lo regulamos, Claro. ¿no? Y qué experiencias tomamos, y a su vez, por otro lado, yo creo que sí hay que cuidar que en la enseñanza tengamos tiempos de otros aprendizajes sin el celular. Sin Que no quiere decir todo el tiempo, no podés escribir, mira, ahora Combinar. en los países nórdicos, por ejemplo, están volviendo a calcar mapas. Y vos decís, ¿por qué calcar? No, claro, yo puedo pedirle al ChatGPT que me dé los mapas más lindos. Ahora, si vos no tenés el proceso que va de tu mano y el mapa y no, así, de imaginarte El eso. desarrollo espacial ¿no? ahí. Y también la belleza de poder crearlo vos. Sí, Con total. una tinta y un lápiz y un borrador, ¿no? Sí, Entonces, es un trazo grueso, un trazo lo mismo que fino, escribir a mano. La Esto no romantiza- yo me acordaba que odiaba calcar. Bueno, mapas. está. Así, tipo, no romanticemos el calcar mapas. No, Era no, tipo da, un ya, suplicio, no chiquilín. dije eso, Yo entiendo no, lo que no estás dije, diciendo. pero es Me lo gusta que la mismo. gente, bueno, en la facultad empezamos a tomar de vuelta a mano porque además me copian todos los chiquilines con ChatGPT. Claro, pero también hay que evitar la paranoia Sí. de que todo va a ser copiado. No, está De bien. cómo creas también los ejercicios para que, porque eso nos pasa también en facultad, bueno, en la FIC tenemos claro. un montón de alumnos. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Bueno, si todo lo pueden contestar con ChatGPT, no hacemos nada, pero a su vez tiene que ser todo a mano. Yo creo que hay que ir encontrando las regulaciones, ¿no? Desde las experiencias didácticas, la experimentación pedagógica y también una conversación social. Para mí, yo siempre lo digo, ojalá que, por ejemplo, nosotros el año que viene vamos a convocar al Congreso de la Educación. Yo no digo que no sea importante, pero a veces estamos, y en los medios sobre todo, y también algunos actores, ¿no? Como que el centro de la educación es quién gobierna, tenemos que gobernarla, y Uruguay tiene una riquísima historia de construcción de la política educativa con sus docentes, y nosotros vamos por ese lado. Pero tenemos que construir la política educativa justamente, tiene que ser un tema Claro. de un área del Congreso, de experimentación. Sí, bueno, claro. se creó una Secretaría de Innovación, ¿cómo eso va a ligar? Ceibal, Innovación, ANEP. Me parece que tenemos un desafío muy grande y Uruguay también tiene una linda experiencia. Mira, ahora se cumplen 80 años de las misiones sociopedagógicas, Sí. ¿no? en la educación rural. Qué hermoso. Entonces, tenemos también de esa tradición, no para repetirlas, ¿cómo serían las misiones sociopedagógicas de la inteligencia artificial? Capaz que tenemos que pensarlas y puede ser algo hasta de vanguardia en algún punto, ¿no? A mí me encanta. Pero hay cosas. Pregunta y vamos cerrando, Sí, porque- Rodrigo Alonso se escapó diciendo que era en el Parlamento. Entonces no podía discutir de presupuesto. No porque llegó el presupuesto. Estaba el Ejecutivo No, elaborando. estamos trabajando todos el presupuesto, es verdad. Bueno, acá yo que sé, el Ejecutivo dijo, el Legislativo dijo, es que tema el Ejecutivo, sos director de Educación, el MEC tiene la tarea de enviar al Parlamento lo que es la ley de presupuesto. Justo estás en un área que es de las pocas cosas en este control de programa que estamos haciendo, que pone un número, el programa del Frente Amplio, de 6+1, ¿se cumple? Bueno, yo te digo dos cosas que es lo que tiene que ver con nuestra parte, ¿no? Nosotros lo que estamos cumpliendo es, en la medida de lo que se planteó como no solo las promesas de campaña, sino las prioridades del gobierno, hay un eje que tiene que ver con los bonos, las becas, Sí. y que además se está pensando en un conjunto muy amplio con políticas de acompañamiento para adolescencias, que para mí es clave, no solo para mí, para todos, porque es el sector donde tenemos, ¿no? el frente ese que no se resuelve la culminación, pero con calidad además en la enseñanza pública, ¿no? También las residencias estudiantiles, que es otro tema de la movilidad muy importante, y la educación en cárceles. Nosotros, Sí. en la Dirección de Educación, esos componentes se están trabajando de acuerdo a lo previsto, y bueno, lo que empezamos a conversar, que esto es un tema más amplio, es qué presupuesto va a pedir ANEP, qué presupuesto va a pedir la UDELAR. Yo creo que en ese conjunto hay posibilidades muy serias de que además sea una prioridad para el gobierno, ¿no? Con los cuidados de lo que decía el compañero anterior. Después uno no puede inventar un presupuesto que no tiene. No, claro. Hay sí muy buenas señales de conversar a fondo, y además también yo creo que es muy buena señal
que para la población la educación está siendo uno de los principales asuntos, ¿no? Sí. Entonces, porque por suerte, y que no digo que la seguridad es todo otro tema, pero educación, vamos a tener mejor convivencia si tenemos mejor educación, ¿no? Y vamos a tener incluso el tema, porque ahí yo siempre sé que es muy polémico esto que digo, pero también defiendo mucho la perspectiva de tener un ministro de Economía, aunque y siempre el ministro de Economía le toca después decir que no y es el malo de la película, pero que tiene una perspectiva del desarrollo, y está su último, porque también está bueno eso, ¿no? No es un, entre comillas, tecnócrata, ahora tiene una elaboración también histórico-ideológica, en el sentido más lindo de ideología. El libro del despegue marca eso, ¿no? Y bueno, y el desarrollo de un país también es con inversión en educación. Si capaz que terminamos planteando un presupuesto del 7,5, nos dicen hay un 6,2. No, pero la pregunta es, ¿va a haber un 6 más 1? El compromiso es a llegar lo más cerca posible. Ahora, y bueno, no, pero Ya sé, sí, claro, lo que pasa yo que... quiero que me digas sí va a haber 6 más 1. Bueno, lo que pasa que ahí creo que hay un error, ¿sabes? Es el fetichismo del número. Porque, ¿qué pasa? No, pero charlándolo en términos políticos. Si yo tengo menos presupuesto, pero hay un énfasis claro en las infancias y en la educación, aunque no sea el 6 más 1 porque nos quedó un hueco mucho más grande que esperábamos, hay una decisión política de izquierdas que el numerito, como las banderitas, tienen que adecuarse al contexto histórico. Sí. Si no deshistorizamos, y nos pasa como los que estaban en contra de Artigas cuando hacían las cosas buenas. ¿Se entiende? Porque, mi evolución sería, ¿por qué le ponen el programa entonces? No, porque yo creo que es una aspiración que es muy legítima. Pero el programa no es una aspiración, es un contrato social. Bueno, viste que se llama bases programáticas, ¿no? Entonces, no, sí. Ahí, claro, y además ahí tenés o sea, no, mira, nosotros por ejemplo en educación lo estudiamos con mucho cuidado. Claro, no, está bien, pero a mí me gusta explicarlo porque también es parte de la dificultad y el desafío, ¿no? Entonces, en la parte de educación son casi 45 puntos que si uno pudiera, diría, bueno, cumpliría con todos tal cual. Lo que tratás de hacer es ver en el contexto que estás y también en el diálogo social que se va generando cuál es la prioridad. Yo creo, lo mismo que te decía con la inteligencia artificial, yo creo que, digamos, lo que nos va a definir como una propuesta de transformación y de cambio son dos cosas. Por un lado, insistir con esto de que la inversión, no el gasto, en educación es una apuesta a una mejor calidad de vida, a una mejor felicidad de las chiquilinas, los chiquilines y los docentes y los entornos educativos, y que sobre eso hay un compromiso de que tiene que ser mucho más que antes y que quizás sea un ideal el 6 más 1, porque también está el tema de la innovación, pero que sobre lo que se distribuya va a ser prioritario. ¿No? Entonces ahí creo que vamos a caminar juntos. Y además hay otra cosa para pensar, ¿no? ¿Cuánto el Uruguay, porque yo vi que el anterior que está bueno, está dispuesto también, yo me acuerdo, mirá, temas polémicos, ¿no? Pero en la época de Rama, la reforma Rama fue yo estaba en el IPA, ahí estábamos en contra, ocupamos, todo, tuvo cosas también interesantes, pero Rama es el que establece la idea de un impuesto para la alimentación en primaria. Entonces yo no digo poner un impuesto. ¿Cómo hacemos como país para pensar? No, porque la gente se asusta y dice, no, pero ¿cómo redistribuimos de otra manera a lo artista para que haya más felicidad pública en lo cultural? Y ahí sí el compromiso está. Entonces estamos tranquilos, como que se van a ir encontrando en las diferentes áreas para que esto ocurra. Y además, ¿sabes lo que he aprendido yo? Que esto es también una novedad para mí, yo nunca estuve en un área de gestión, que hay mucha voluntad de política interinstitucional. ¿No? Que no sea tipo la chacra de ANEP, la chacra del INAU, sino es, bueno, con el tema de educación en cárcel. Yo justo el otro día hablaba con el presidente, ¿no? Tenemos analfabetos funcionales, casi un 50%, son mayores, son nuestros compatriotas. Entonces, yo te digo, va a haber una inversión ahí, eso, y obviamente lo vamos a contar en el 6 más 1, pero tenemos que hacer brigadas para que estos muchachos aprendan a leer y escribir, sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, y eso también se va a notar en el esfuerzo presupuestal, pero también pensamos un esfuerzo en el sentido más lindo militante de esto, que nos acompañen los estudiantes, los jóvenes, ¿no? Para hacer las tareas para acompañar a los becarios. Bueno, hay propuestas muy lindas que creo que se van a poder. El desafío es salir a enamorar desde tu rol, quizás, ¿no? Para que la gente acompañe. Bueno, yo creo que uno puede como invitar, también teniendo en cuenta que la educación, yo cito con esto, ¿no? Es un lugar muy importante donde uno lleva a sus hijos, deja a sus sobrinos, están los nietos ahí. Es como cuando vos lo mandás al club a jugar y vos tenés la aspiración de que sea Luis Suárez. Pero si no es Luis Suárez, vos querés que pase un buen rato, que tenga un técnico que le enseñe, que tenga las pelotas, bueno, los instrumentos. Bueno, cuando los chiquilines los dejamos en la educación, tenemos que ofrecerles lo mejor, pero para eso tenemos que cambiar una lógica que estuvo en los 90, del cliente y del servicio. No, la educación pública uruguaya es un espacio hermoso para la construcción de república entre todos y de felicidad
con las contradicciones que tiene. No supuesto. romanticemos No, yo sigo con esto, no, porque tenemos pero a su vez también es un espacio en donde los problemas que tiene la sociedad se resuelven de una manera que tiende a ser incorporando derechos y no de una manera discriminatoria y punitiva. Perfecto, Y Gabriel, con eso- hermosa manera de cerrar. Lamento decir que no tenemos más tiempo. Te escucharíamos por horas. La verdad, el chat Vos, lo muchas gracias. agradece. Es para seguir, es para ¿Te copaste? ¿Eh? ¿Te copiaste? ¿Te copa vos esto? A mí me parece De que charlar de estos puntapicio temas. acá. Bueno, a mí me gustaban mucho las columnas de historia Claro. también. Pero yo creo que también una cosa que nos pasa muchas veces es que los temas políticos se discuten. No sé si se discuten. Se viabilizan en cortos de 1 minuto y respuestas de 140 caracteres y precisan una conversación. Sí, claro. Precisan una conversación. Y incluso esa forma de discutirlo ha generado como que la inmediatez que yo vuelvo a rescatar la figura, y bueno, para mí una referencia de aprendizaje Sí, sí. de Yamandú. No todo se contesta ya. No. Se conversa a veces, porque hay que ver qué pasa, ¿no? Y a él, si le habrán pasado cosas, pensemos en la campaña, lo que entonces No hablamos del tema Yamandú. no, pero es todo un tema, porque también está, yo digo, es muy fácil, yo puedo acá decir, ay, no sé en esto, el otro, para, pero ¿qué margen hay? Problematicemos un poco. ¿Cómo esto se articula bien? ¿Cómo hago? Mirá, nosotros estamos todo el tema que es re interesante, la Universidad de la Educación. Bueno, ¿cómo hacemos para convocar a los actores? ¿Cuándo hacemos el proyecto? ¿Qué generamos que sea de una densidad conceptual firme, pero más cómo conversamos con los partidos políticos que precisamos las mayorías especiales? Todo eso, si yo te dijera, tenemos la solución hecha y armada, aparte que sería un poco, ¿no? medio fantasma, ¿no? Pero, sería muy peligroso. Sí, Entonces, sí. ¿no? Porque es la forma de los que vemos de estas urgencias en la política, ni que hablar en política internacional, ¿no? Sí, sí, Estas locuras Ay, sueltas. eso tal. Claro, de esos cegos locos en las Sí, redes. sí, sí. No, nosotros, la construcción política también es conversada. Y Bien. me parece que eso es lindo. Los reels que hagamos nosotros, prometemos no Más ser largos. tan tirapostistas y un poco de problematizar un poco la Tirapostista, situación. ¿no? Que te apostita me gusta. Así que bueno. Agradecemos muchísimo a Gabriel Kirichi, director nacional de educación del Ministerio de Educación y Cultura, responsable en parte también de lo que va a ser el presupuesto quinquenal que vamos a estar haciendo, así que te vamos a estar mirando con mucha atención. Y lo despedimos, pero a ustedes todavía no, porque tenemos algo para contarles en 2 minutitos nada más. Y miras que despedimos a Gabriel. Recordamos también recordamos también la presentación del libro de mañana, ¿no? También, Ahí está, perfectamente. 200 años del nacimiento de Uruguay. Será en Espacio Colabora a las 18:30 el día de mañana. Pueden armarse, ¿verdad? Perfectamente. Y si no pueden, perfectamente pueden comprar el libro, que les aseguro que les va a dar una nueva mirada sobre la historia del Uruguay. Muchas gracias, Gabriel. Un placer tenerte acá Qué nuevamente. divertido, el privilegio que tenemos. Sí, como siempre, un Realmente. placer escuchar a Gabriel. Hoy aprendimos pila de cosas. Una vez más. Una como vez cada más, domingo. Una vez más. Varones en cámara, por suerte esto va a cambiar porque volvió ella. El cupo Concha. Porque la, Cupo Concha. la cuota ¿Cómo la viste a los varones? Bárbaros. Sí, nos portamos bien. Muy feministas, Muy como fem- Artigas. Muy de izquierda, muy Muy politizada.